Los testigos, los primeros testigos sí tenían que ver para poder ser testigos. No me pierda ahí. Por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que ellos vieron para que ustedes y yo tengamos una fe sólida. Ellos fueron los testigos oculares y por eso tienen la capacidad de decirlo a los demás, y por eso todos los demás tenemos que creer en lo que ellos dijeron sin ver, porque ya ellos lo vieron. Solamente entonces ahí tenemos que activar la fe. Ellos ya lo vieron, yo creo. ¿Y por qué creo? Porque fueron testigos, porque fueron los apóstoles, porque fueron los que Jesús dejó. Pero ellos en primer momento tenían que verlo. ¿Por qué? Porque el mundo no podía creer, como dice la ley, si no había al menos 2 testigos. Entonces Jesús tenía que dejar unos testigos que vieran. Por eso no lo vieron todos. Recuerda los Hechos de los Apóstoles, no lo vieron todos, sino los apóstoles, aquellos que Él había escogido para que fueran sus testigos. Jesús cumple lo que dice la ley. La ley dice que tiene que haber más de 2 testigos, y entonces por eso Jesús permite que ellos vean y crean. Pero a nosotros ya no nos pide que veamos, a nosotros nos pide que creamos en aquellos que vieron. Escuche, Juan 1, Primera de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Miren que no dice lo que hemos visto, dice lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque antes de ellos verlo ya lo habían escuchado del labio de Jesús. El Hijo del Hombre tiene que morir y tiene que resucitar al tercer día. Ya ellos lo habían oído. Ellos habían escuchado. Lo que hemos visto. Pero lo que ellos habían escuchado se les hizo realidad, palpable. Lo vieron. ¿Qué está diciendo? Que las Escrituras ellos lo escucharon y comprobaron, son testigos oculares de que lo que se había dicho se hizo realidad. Lo vieron, no solamente lo escucharon, lo vieron. ¿Para qué? Para que la fe suya y la fe mía no vacile. Escuche. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Pasó un poquito más allá. Lo vimos, lo palpamos con nuestras manos. Somos testigos oculares. Y la ley dice que si hay más de 2 testigos, listo, 2 o más testigos, usted no tiene por qué someterlo a duda. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. La vida fue, atención, Lupita, porque la vida fue manifestada. Ellos vieron que el sepulcro estaba vacío, pero ellos lo vieron resucitado, se les manifestó, lo reconocieron. Otra vez. Porque la vida fue manifestada. Se manifestó. Y la hemos visto. Y la hemos visto. Y testificamos. Para que el mundo crea, Dios dejó testigos. Quien testifique y va a testificar que primero lo escucharon y segundo testifican que todo lo que se había dicho se cumplió. A tal punto que lo vieron. Y no conforme que decir con que lo vieron, dice, lo palpamos con nuestras propias manos. En castellano significa aleluya, alabanza al Señor. Nos ha dejado todo listo servido en bandeja de oro para que nosotros simplemente digamos, creo, punto, como la Eucaristía. Cuando el Padre le dice el cuerpo de Cristo, usted dice, amén, no lo someto a juicio. Así es, yo lo creo, porque está escrito y ya listo y se cumple. Entonces la Biblia está mostrando que el cristiano, el católico, no necesita ver.
Y ahí está el problema, porque el diablo se lleva a tanta gente a protestante, porque la gente que quiere ver, el diablo se los lleva. Porque viene un mentiroso, hace una obra de teatro que sana enfermos o que expulsa demonios y la gente dice, y yo vi. Y Jesús, ese yo vi, era para los apóstoles los primeros testigos, pero para nosotros es dichoso el que sin ver cree. Ellos sí tenían que ver porque eran los testigos primeros. Y nosotros simplemente tenemos que creer sin ver. Por eso la iglesia dice, no debemos estar buscando ver milagros. Los milagros ya existieron, se dieron los milagros más grandes. Cristo murió y resucitó. ¿Habrá un milagro más grande que ese? Se quedó en un pedazo de pan. ¿Quién lo puede hacer? ¿Habrá un milagro más grande que ese? Esos milagros ya lo vieron los apóstoles y nos lo dejaron a nosotros. ¿Quieren milagro o qué quieren? Espectáculo. Dijo por allá una vez un santo que tenía el don de curar, de sanar. Mucha gente era sanada. Y había un ateo rico, gobernador, y quería ver un milagro. Y llegó el santo al pueblo de ese hombre, y ese hombre emocionado se fue y llegó y le dijo al santo, hay muchos enfermos, le trajeron muchos enfermos, y le dijo, yo quiero ver un milagro, quiero creer. Y le dice el santo, ¿y si usted ve un milagro, seguro que cree? ¡Claro! Solo un milagro para creer. Y había una mujer con un niño recién nacido. Tráigame para acá el niño. Agarró el niño y se lo mostró y le dijo, he ahí un milagro. Hace 2 años este niño no existía en ninguna parte del mundo. Y mire, de la nada, del fondo del no ser, de la no existencia, ahora es. ¿Habrá un milagro más grande que este? De lo que yo quiero ver es un milagro. Es que eso es un milagro. Y agarró y se fue. Y no quiso sanar a nadie. Los discípulos lo siguieron. Y cuando ya estaban lejos, encontró a un enfermo que estaba a la orilla de la carretera, no tenía nada que ver, y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el que estaba postrado, enfermo, se levantó. Y uno de sus discípulos le dijo, maestro, no te entiendo. Allá el gobernante ateo quería ver un milagro para creer y no existe ningún milagro y viene y lo hace aquí donde no hay nadie. ¿Por qué no lo hizo allá que él quería ver un milagro? Y el santo le dice, no lo hice allá porque él no quería ver un milagro, él quería ver un espectáculo. Porque un niño es un milagro. Ahora la gente busca es espectáculo, jornada de sanación. Viene el pastor tal que va a expulsar demonios, yo lo quiero ver. Ver para creer, son espectáculos. ¿Milagros? No. Y entonces Jesucristo nos invita a nosotros a no andar corriendo tras milagros para creer, sino que nosotros seamos capaces de creer a los testigos que Él eligió, que ellos vieron, tocaron, palparon, y nosotros simplemente debemos creer en ellos. Entonces vuelve al Evangelio. Vio y creyó. A nosotros nos toca creer sin ver. Dichosos los que sin ver creen. Sigue. Porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Por qué no habían creído? Porque aún no habían entendido las Escrituras. ¿Por qué hasta ahora no habían creído?
porque aún no habían entendido las Escrituras. Vuelve entonces a repetir el Evangelio. Lo dijo anoche San Lucas, ahora lo dice San Juan. ¿Por qué no habían creído? Porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Y por qué el pueblo de la Florida no crece en la fe? ¿Por qué no aumenta la fe en el pueblo de Florida? Porque aún no han creído en las Escrituras. ¿Y por qué el Padre Toro desde el primer día que llegó hasta el último día que se vaya les va a predicar con capítulos y versículos? Para ver si algún día creen lo que dicen las Escrituras. Y entienden lo que dicen las Escrituras para que el pueblo de la Florida sea ese semillero de santos, para que todos nosotros podamos disfrutar de los misterios de Dios expresados en las Sagradas Escrituras. Y para que vivamos nuestra fe y para que vivamos el hombre resucitado que somos en Cristo por habernos bautizado con Él, entonces podamos vivir el plano sobrenatural, el plano espiritual, los hombres de espíritu. Sigue. Que era necesario que Él Un poquito más atrás. porque aún no habían entendido la Escritura. No habían entendido las Escrituras. ¿Cómo se entienden las Escrituras? Aquí está el secreto. Vean, cuando usted lea las Escrituras, para entender las Escrituras es esto. Atención, ¿qué es entender las Escrituras? Usted dice, padre, es que yo leo la Biblia y yo no la entiendo. Ya depende de lo que usted entienda por entender. Pero no es lo que usted entienda por entender. ¿Qué es entender las Escrituras? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos, Un poquitico más atrás. porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Vean ustedes, entender las Escrituras es saber que es necesario que lo que Jesús ha dicho, en ese caso era que iba a resucitar, se cumple. Entender las Escrituras es, esto está escrito aquí, para que yo lo lea, lo crea, con la certeza de que eso se va a cumplir, no lo dudo. Así se entienden las Escrituras. Así se entienden las Escrituras. No le saco el cuerpo, no le pongo, no le quito, me dejo golpear por las Escrituras. Si eso está escrito ahí, tiene que cumplirse al pie de la letra. Padre, eso es ser fundamentalista. Ya va. No confunda la chicha con la limonada. Fundamentalista es cuando yo no entiendo lo que es una parábola. Por ejemplo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo. Entonces yo digo, mira una muchacha bonita y comencé a pensar mal y a verla mal, y entonces voy y agarro un cuchillo y me saco un ojo. Eso se llama ser, ¿cómo es? Fundamentalista. Ese fundamentalismo es malo. Eso es ser literal y eso es malo. Pero cuando Jesús dice, si alguien te hace un mal, tú hazle un bien. ¿Qué tengo que decir yo? Está escrito. ¿Qué está escrito? Que mi vecino me hizo un mal, que yo tengo que hacerle un bien. ¿Tengo que ser fundamentalista o no? Sí. Tengo que ser fundamentalista. Eso es fundamental lo que está escrito ahí. Y tengo que cumplirlo al pie de la letra. Literal. Si me hizo un mal, yo le hago un bien. Literal como está ahí. Perdona y serás perdonado. ¿Tenemos que tomarlo literal? Sí.
Tenemos que ser fundamentalistas. Perdono porque aquel me mató a mi hermano y me mató a mi madre y siento odio, pero lo perdono porque tengo que ser fundamentalista, literal. Entonces es un fundamentalismo. Me fundamento en la palabra de Dios, lo tomo literalmente para alcanzar la salvación. Ese es bueno. Así como hay ¿cómo es colesterol? ¿Cómo? Colesterol. Un colesterol malo y un colesterol bueno. Así hay un fundamentalista malo. Si tu brazo derecho te es ocasión de pecado, córtatelo. Me voy a cortar un brazo, no sea tonto. No sea fundamentalista malo, colesterol malo. Sino tenemos que aprender a ver que la Biblia, entonces el ignorante y el ateo y el que no quiere cumplir la Biblia dice, es que uno no tiene que ser extremista, no tiene que ser fundamentalista, eso es ser literal. No, señor. Hay momentos donde no se puede ser literal y hay momentos donde se puede ser literal. Esto es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Tengo que creerlo. Es el cuerpo de Cristo. Ahora, lo que no puedo es tener el literal que estaban buscando los otros. Me estoy comiendo una pierna de Jesucristo. Me estoy comiendo un brazo de Jesucristo. No sea tonto. ¿Me captan? Hay dos colesteroles. Uno bueno y uno malo. Seguimos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Los apóstoles se fueron a donde estaban los otros, pero María se quedó llorando junto al sepulcro. Ahí no dice qué pasó con Pedro ni Juan, dice que se fue a los otros. Se supone que Pedro y Juan creyeron. Sí, creyeron, ¿verdad? Porque dice, ya me acordé. Entró el otro, vio y creyó. Sí, creyeron. Y se fueron a contarle lo demás, pero María no creyó. ¿Y qué hizo María cuando no creyó? Se quedó llorando. Entonces la Biblia está diciendo que el creyente sale contento, emocionado a evangelizar, a llevar el mensaje. Y el que no cree se queda llorando como un tonto, triste, acongojado, no vive la resurrección del Señor, anda amargado con estreses 4 y el 5, no tiene felicidad, perdió el sentido, perdió todo. Jesús está muerto, su Dios está muerto. El que cree, no, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, ha resucitado, mi Dios está vivo. Entonces, queridos hermanos, vean cómo la Biblia pone al que cree, se va emocionado y predica, el que no cree se queda llorando, pero ojo, el que no cree, según dice San Juan, todavía tiene la opción de creer. Todavía tiene la opción. María Magdalena no cree y se queda llorando. Pero vean ustedes que Dios es tan misericordioso que le va a dar a María Magdalena otra opción de creer. No tuvo la opción de creer, no pudo creer cuando vio los lienzos, cuando vio todo el sudario, no tuvo la opción. Ahí no pudo recordar las escrituras y no pudo activar su fe. Pero Dios le da otra oportunidad, porque unos creen en un momento y otros creen en otro momento. Unos creen en la primera y otros creen en la segunda. Unos creen en el primer instante y otros creen después ya, casi cuando se están muriendo. Hay católicos que vienen a misa, que siguen con el Señor, que viven con el Señor como María Magdalena y no creen.
Estuvieron con Él, compartieron con Él, comieron con Él y no creen. Así la banca de la iglesia están llenos. Ustedes no, los que no vinieron. Pero resulta que ahora la Biblia dice que hay otra opción. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ahora Dios quiere que la mujer crea. O sea que Dios no se cansa, miren que Dios no se cansa de hacernos, ayudarnos. Ahora manda a 2 hombres más, 2 hombres, algo más para que le ayude a creer. Mujer, ¿por qué lloras? Pues fácil, porque no tiene fe. ¿Por qué llora? Porque Jesús ha muerto y se acabó. Y peor todavía, se robaron el cuerpo. Claro, todo se perdió. No tiene sentido. La otra vida, ¿qué cuento? La resurrección, ¿qué cuento? ¿No recuerdan que Jesús lloró cuando Lázaro muere? Jesús se encuentra con Marta y no llora, pero se encuentra con María y llora. ¿Por qué lloró con María y no con Marta? Porque cuando se encontró con Marta, Marta le dice: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pida, Dios se lo concederá. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el último día. Jesús le dice: sí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y Marta dijo: sí, creo, Señor. Entonces Jesús no lloró. Había creído y tenía esperanza. Eso dice Juan 11, 23 en adelante. Pero luego Juan 11, 32, Jesús se encuentra con María, la hermana de Marta, y lo mismo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero no tenía esperanza, no tenía fe. No dijo: pero aún ahora sé, lo que cargó Marta, que lo que pida se concederá, que tú eres la resurrección y la vida, que va a resucitar. No tenía esperanza. Y dice la Biblia, y Jesús lloró. Algunos dicen lloró por Lázaro. Mentira, porque en el capítulo 11, versículo 11, le dijo a los apóstoles: Lázaro ha muerto y voy a resucitarlo. ¿Por qué lloraba por Lázaro si él ya sabía que había muerto? Y sabía que él iba a resucitarlo. ¿Por qué iba a llorar por Lázaro? Lloró por María, que no tenía esperanza.